Hola, mi nombre es Eloy Espinosa Saldaña, soy en este momento magistrado del Tribunal Constitucional, he sido vicepresidente del mismo, además soy catedrático de Derecho Constitucional Administrativo desde hace muchos años, doctor en Derecho en España y con mención sobresaliente y premio extraordinario por mi tesis. Muchas veces nos preguntamos cómo interpretando podemos llegar a la conclusión de que una norma o una actuación o incluso una omisión son constitucionales o no. Porque muchas veces lo que no nos gusta decimos que es inconstitucional o lo que no nos ha favorecido decimos que es inconstitucional. O sea, ahora ya hay un uso hasta a decir abusivo del término que esto es constitucional o esto es inconstitucional. Y como el problema no es nuevo, desde hace muchos años, la dogmática, o sea, el estudio sistematizado del derecho constitucional ha ideado lo que algunos llaman principios y yo creo que con más rigor tenemos que llamar criterios de interpretación constitucional. ¿Qué es esto? Son pautas para determinar si estamos ante lo constitucional o ante lo inconstitucional. ¿Y por qué criterios? Porque en realidad son presunciones que admiten respuesta en contrario. O sea, lo que llamaríamos técnicamente presunciones juris tantum. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que comenzar pensando que todo es constitucional. Porque imagínense si pensáramos lo contrario. Si pensamos que todo es inconstitucional, no tenemos garantía de nada. Porque entonces no tenemos derechos, no tenemos cómo limitar al gobernante, no tenemos cómo limitar ni siquiera al vecino o vecina abusiva que tenemos al costado. Entonces, la idea de los criterios de interpretación constitucional son ponernos algunas ideas que tenemos que tomar en cuenta para poder llegar a la conclusión si algo es conforme a la Constitución o no lo es. Sobre estos criterios hay como 14 o 15 aceptados y algunos autores todos los días están inventando uno nuevo, pero yo quisiera referirme básicamente a 4 criterios. Primero por cuestión de tiempo y segundo porque son habitualmente los más utilizados. El primer criterio al cual quiero referirme es al de la presunción de constitucionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que estaba señalando hace un rato. Se presume que todo es constitucional. ¿Hasta cuándo llega esta presunción? Hasta que alguien que, depende de cada ordenamiento jurídico, depende de lo que diga la constitución de cada estado, de cada país, diga, este es el habilitado para decir que algo no es constitucional. Y además, ese órgano habilitado tiene que hacer el máximo esfuerzo posible. O sea, si hay 5 interpretaciones posibles y una es constitucional, todavía la tiene que escoger. Pero partimos de que todo es constitucional. ¿Todo lo es? No, obviamente que no. Pero si sumiéramos que de entrada todo lo contrario, que todo es inconstitucional, no tendríamos ninguna pauta fija para funcionar, para desarrollar nuestros proyectos de vida, para vivir con una mínima seguridad. Entonces, primer criterio de interpretación, que admite prueba en contrario, porque si no, no habría cosas inconstitucionales, presunción de constitucionalidad. Segundo criterio, que en realidad es una colección de varios criterios en sí. El criterio de unidad y de coherencia o concordancia práctica. ¿De qué estamos hablando con esto? La Constitución en realidad no es solamente una sola norma, es un conjunto de disposiciones. Nuestra Constitución tiene más de 200 artículos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que entender que el 206 de la Constitución es un mundo separado, por ejemplo, el 135, no, todo lo contrario. Lo que tenemos que presumir que la Constitución es un todo integrado. ¿Por qué? Porque si a veces hacemos unas interpretaciones literales de la Constitución,
podemos llegar a situaciones de desprotección de derechos. Me explico rapidito con un ejemplo. La Constitución dice las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones no son revisables, pero estamos diciendo en otra parte de la Constitución que hay que proteger el debido proceso. Entonces, si la Constitución no se entendiera como un todo integrado, yo no podría, reclamando el debido proceso, cuestionar una decisión del Jurado Nacional de Elecciones. De ahí la importancia de este criterio de unidad. Entonces, y que resalta dentro de una Constitución la importancia de una interpretación sistemática antes que de una interpretación literal. Al revés que lo que hacen otras áreas del derecho. Y esto nos lleva a otra cosa más. Si la Constitución es todo integrado, no tiene redundancias o no debiera tenerlas, si está bien redactada. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de honor y buena reputación en la Constitución, no puede ser que les ponga todos los contenidos al honor, a todos a la buena reputación. Estoy asumiendo entonces que no hay vacíos en la Constitución y después iremos a las redundancias. Entonces, honor va a ser la condición que yo asumo frente a los demás, cómo me siento, con la perspectiva que de mí mismo tengo. En cambio, buena reputación va a ser la perspectiva que los demás tienen sobre mí. En nuestros países no se necesita esta diferencia porque todos lo juntan en honor. En Perú, criterio de concordancia o coherencia práctica te obliga a distinguir cuando la misma Constitución distingue. Y no cargar a un concepto de manera redundante 2 o 3 significados. Cada cosa en su lugar. Es lo que nos dice este criterio dentro de un espacio que se asume que es un todo integrado. Ahora, a veces hay mala técnica del constituyente. Miremos nuestra Constitución, veamos el artículo 139, inciso 14, y el artículo 139, inciso 15. Y veremos que alguien no puso el borrador de la computadora y el inciso 15 es la primera parte del inciso 14 copiado. Pero eso es mala técnica del legislador. Por eso no estamos hablando acá de principios. Principios te sigue siempre, sino de criterios, puntos de partida que no necesariamente son puntos de llegada. 2 criterios más para no dilatar demasiado esta explicación inicial. Un criterio importantísimo es el criterio de la razonabilidad. ¿Cuándo hablamos de razonabilidad? Lo razonable es lo contrario, lo absolutamente contrario a lo arbitrario. ¿Qué es lo arbitrario? Lo que no responde a fines lícitos o por lo entonces y no se plantea por medios adecuados. Entonces, yo quiero obtener una bicicleta muy bonita porque ahora no puedo ir en el auto porque no tengo dónde estacionar. Entonces, ¿qué es lo razonable? Lo razonable es que haga el esfuerzo y compre una bicicleta o pida prestada una bicicleta. ¿Qué sería arbitrario y por ende no razonable? Que, ay, qué linda la bicicleta que está ahí, yo me la rancho y me la meto a mi casa. Entonces, ¿por qué es importante la razonabilidad? Porque siempre lo razonable va a ser constitucional. Y lo que es arbitrario no es constitucional. Si yo siendo juez me mira mal Natalia o Mario o cualquiera de los amigos de Just 360 y lo hago que lo metan preso, eso es arbitrario, eso es inconstitucional, porque ellos no han tenido ningún motivo para estar presos. Principio de criterio de razonabilidad. Todo lo que no sea arbitrario tiene la posibilidad de ser considerado constitucional. Y lo que es arbitrario, más bien lo contrario. Termino con lo que se llama la fórmula política. No me estoy poniendo a hacer fórmulas científicas acá, sino lo que estoy es marcando un elemento que es básico para la interpretación. Todo Estado tiene ciertas pautas en lo político y en lo económico.
Hay estados que tienen economía controlada por el mismo estado. Hay estados que se manejan con una lógica de libre actividad económica donde el estado cumple un papel de apoyo, estado subsidiario, ¿no? En vez de... Y entonces, pero hay estados que son, tienen un poder centralizado en su capital y hay estados como los Estados Unidos donde sus componentes incluso pueden tener sus propias constituciones y solo hay un tema que se regula a nivel general en la capital que es Washington. Entonces, hay estados que donde prima el poder del parlamento, todas las decisiones parten del parlamento, como Inglaterra. Hay estados como el peruano, donde si bien hay un congreso, la figura más importante es el presidente. ¿Y por qué esto es importante para la interpretación como criterio de interpretación? La pregunta, ¿es lo mismo propiedad en el Perú que en Cuba? No, pues, no lo es. ¿Por qué? Porque Cuba tiene un régimen político distinto. ¿Podrá resolverse un caso, por ejemplo, de clonación y regularlo a nivel de nuestra querida región de Junín? ¿O esos temas no previstos de regulación irán a Lima? En el caso nuestro, siendo un Estado unitario, o sea, donde la decisión principal es una, la del gobierno central, lo otro es lo que uno descentraliza. Entonces, si hay un clon de alguno de ustedes, la regulación de ese clon es responsabilidad del gobierno central en el caso peruano. Por eso es importante la fórmula política. La mirada de lo que ocurre en todos los países para determinar lo que es constitucional no puede ser la misma, porque no todos tenemos las mismas regulaciones. Espero que estas anotaciones les hayan sido muy útiles, de verdad.